Pues hermanos, damos muchas gracias al Señor por su fidelidad, por su ayuda para con nosotros. Que damos gracias a Dios porque Él es fiel, Él es bueno. Y fíjese que he estado reflexionando mucho respecto a que no cabe duda de que Él ha estado bendiciendo a esta iglesia de muchas maneras. Nuestro Dios ha estado bendiciendo a esta iglesia de muchas maneras. Una de ellas es que nos ha estado haciendo ser una iglesia formada por muchas familias. Familias jóvenes, familias en etapas más avanzadas. Tenemos una riqueza muy amplia en ese sentido. Somos una iglesia multigeneracional y eso trae riqueza, eso trae pues mucha creatividad y mucha variedad. También algunos desafíos, también algunas pues dificultades que a veces se presentan, muchas necesidades diferentes que tenemos que atender. Y cada familia, hermanos, seguramente está en este momento enfrentando diferentes desafíos según la etapa de desarrollo en la que se encuentra. ¿Estará usted de acuerdo conmigo? No es lo mismo ser unos recién casados a pues ya tal vez estar planeando una boda o una celebración de 40, 50 años de casados. Las cosas cambian. Las necesidades, los retos, los desafíos, las ocupaciones, los requerimientos, las demandas son diferentes en cada etapa y en cada situación. Y estamos tratando como iglesia de poder ser pertinentes para cada uno de estas necesidades y eso se vuelve una pues desafío grande. Ore por esto, por favor. Pensando en todo esto, estamos iniciando precisamente en este instante una nueva serie de mensajes titulada Yo y mi casa. Yo y mi casa. Ya sabe usted de dónde surge la idea. No es una idea original, es una idea bíblica que se encuentra ya en Josué capítulo 24. Yo y mi casa, hermanos, es una serie de mensajes en la que atenderemos el consejo de Dios para la familia. Simple, pero profundo y necesario. Trataremos de atender el consejo de Dios para la familia, porque la familia es una de las instituciones más sagradas que Dios diseñó, comenzando desde el matrimonio. Hoy es una de las instituciones más atacadas en la sociedad. Así que yo quiero animarte, mi hermano, mi hermana, a dejar que Dios te hable, a dejar que Dios nos hable a través de esta serie. No importa quién seas, no importa la etapa de vida en la que te encuentres. Estamos orando y estamos buscando la dirección del Señor para que a través de esta serie haya consejo de Dios para ti. Dios va a hablarte. Tal vez puedas decirme, pastor, pero yo solamente soy un joven o un adolescente, ni siquiera me he casado. Bueno, Dios va a hablarte. Tal vez puedas decirme, pastor, pero yo ni siquiera tengo una familia. Dios va a hablarte. Tal vez ya estás casado, no tienes hijos, Dios va a hablarte. Tal vez tienes hijos pequeños, Dios va a hablarte. Tal vez ya tengas hijos más grandes, a lo mejor universitarios, a lo mejor ya casaderos, Dios va a hablarte. Tal vez ya vives esa etapa llamada el nido vacío, Dios va a hablarte. Estoy seguro que Dios va a hablarte. Esta serie, hermano, tiene el propósito de hacernos familias bendecidas por Dios. Familias bendecidas por Dios y al mismo tiempo, familias que somos de bendición para otros. Porque la bendición de Dios nunca es para quedárnosla nosotros. Cuando Dios nos bendice, Él nos bendice para bendecir. Queremos, hermanos, formar entre nosotros familias fortalecidas. Tal vez familias restauradas cuando sea necesario. Familias dedicadas al Señor. Así que para iniciar el día de hoy quiero compartir contigo un mensaje titulado Yo quiero una familia bendecida por Dios. Yo sí quiero. ¿Tú quieres? Yo quiero una familia bendecida por Dios. Y vamos a meditar, ya lo decía desde el inicio, allá en el texto de Josué capítulo 24. Solamente vamos a tener o a estar centrándonos en los versículos 11 al
18. Josué capítulo 24, versículos 11 al 18. Vamos a iniciar con un panorama contextual del texto. En este texto, hermanos, Josué reúne a todo el pueblo. Él está a punto de morir. Ya ha terminado la tarea que Dios le dio por hacer y reúne al pueblo para llevarlos a hacer nuevamente un pacto de fidelidad y lealtad con el Señor. Solamente así, si ellos tomaban nuevamente la decisión de ser un pueblo santo, un pueblo apartado, un pueblo fiel, un pueblo leal al Señor, solamente así ellos serían un pueblo bendecido por Dios. Quiero que retomemos algunos principios para nosotros hoy, para que pues Dios nos haga familias bendecidas. Y vi que tenemos ahí el texto, así que vamos a leer Josué capítulo 24, versículos del 11 al 18. Leemos en voz alta, por favor, léalo junto conmigo. Dice así: ustedes pasaron el Jordán y llegaron a Jericó. Los habitantes de Jericó pelearon contra ustedes, y también los amorreos, los fereceos, los cananeos, los hititas, los gergeseos, los heveos y los jebuseos, pero yo los entregué en sus manos. Entonces envié delante de ustedes avispas que expulsaron a los 2 reyes de los amorreos de delante de ustedes, pero no fue por su espada ni por su arco. Y les di a ustedes una tierra en que no habían trabajado y ciudades que no habían edificado, y habitan en ellas. De viñas y olivares que no plantaron, comen. Ahora pues, teman al Señor y sírvanle con integridad y con fidelidad. Quiten los dioses que sus padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto, y sirvan al Señor. Y si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién han de servir. Si a los dioses que sirvieron sus padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y el pueblo respondió: lejos esté de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que hizo estas grandes señales delante de nosotros y nos guardó por todo el camino en que anduvimos y entre todos los pueblos de entre los cuales pasamos. Y el Señor echó de delante de nosotros a todos los pueblos, incluso a los amorreos que moraban en la tierra. Nosotros pues también serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Oramos. Gracias, Dios, porque estás aquí, estás con nosotros, tenemos tu palabra, la hemos abierto, y hoy queremos pedirte que nos hables, Señor. Necesitamos tu palabra viva, tu palabra fresca, tu palabra que viene como una espada de 2 filos y penetra hasta lo profundo de nuestro ser. Señor, sabemos que delante de ti estamos desnudos. No hay algo que podamos ocultar de ti. Ningún pensamiento, ningún sentimiento, ninguna inquietud. Así que yo te ruego que en esta hora tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones. Señor, yo no puedo ver más allá de el rostro de mis hermanos. Yo no puedo ver más allá de sus ojos. Pero tú, Señor, que escudriñas la mente y el corazón, por favor, yo te pido que la palabra que hoy sea expuesta pueda ministrar a cada corazón, pueda desafiarnos, Señor, de tal manera que todos aquí salgamos dispuestos y comprometidos contigo para tener y ser una familia bendecida por ti. Nos ponemos en tus manos, Señor. Úsame, te lo ruego. Reconozco que soy un siervo indigno delante de ti. Hay tantas limitaciones en mi propio ser, en mi propia vida, en mi propia lengua. Úsame y habla. Que se escuche aquí tu palabra y no la mía. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo quiero una familia bendecida por Dios. Yo quiero una familia bendecida por Dios. Y espero que tú también quieras tenerla. Vamos a meditar, hermano, en el texto para encontrar 3 principios, 3 cualidades, 3 características que pueden llevarnos a ser una familia bendecida por Dios.
Ya dije que en este texto Josué reúne al pueblo. Por cierto, Josué ya era prácticamente una persona de edad avanzada, un anciano, ya ha terminado su labor, ya ha dirigido por muchos años batalla tras batalla para que el pueblo de Israel pudiera ir conquistando la tierra prometida. De hecho, acaba de iniciar, el capítulo 23 en algunas traducciones de la Biblia dice discurso final de Josué. Y después de estas palabras, en el texto aparece la muerte de Josué. Es decir, Josué estaba a punto de morir. Josué está dándole una última encomienda, un último encargo al pueblo. Si ellos querían ser un pueblo bendecido por Dios, ellos tendrían que atender estos consejos. Y hoy, si nosotros queremos ser familias bendecidas por Dios, debemos atender también, por tanto, estos consejos. El primer principio, hermanos, que comparto con ustedes, la primera cualidad o característica de una familia que Dios bendice es la gratitud. Es la gratitud. Vamos a leer nuevamente, por favor, versículos 11 al 13. Allí están en la pantalla. Dice así: ustedes pasaron el Jordán y llegaron a Jericó. Los habitantes de Jericó pelearon contra ustedes, y también los amorreos, los fereceos, los cananeos, los hititas, los gergeseos, los heveos y los jebuseos, pero yo los entregué en sus manos. Acompáñenme al versículo 12 y 13. Entonces envié delante de ustedes avispas que expulsaron a los 2 reyes de los amorreos de delante de ustedes, pero no fue por su espada ni por su arco, y les di a ustedes una tierra en que no habían trabajado y ciudades que no habían edificado, y habitan en ellas. De viñas y olivares que no plantaron, comen. Este principio, hermanos, de la gratitud comienza desde el versículo 1 de este capítulo 24 de Josué. Decidí que iniciáramos la lectura en el versículo 11 por cuestión de tiempo y para no estar considerando un texto tan largo desde el versículo 1. Pero estrictamente hablando, el principio de la gratitud comienza desde el versículo 1. El versículo 1 comienza diciendo, si tienes ahí tu Biblia, puedes ir viendo con tu vista lo que yo voy a estar diciendo. Jesús reúne al pueblo, Josué reúne al pueblo y Josué les recuerda cómo Dios los había sostenido desde los tiempos de Abraham, desde los tiempos de Isaac, desde los tiempos de Jacob. Dios había sido fiel al cumplir su palabra con Abraham. ¿Se acuerda la promesa que Dios le había hecho a Abraham? Haré de ti una nación, te daré una descendencia tan incontable como las estrellas del cielo o como la arena del mar. Bueno, Dios había sido fiel. Allí había nacido después Isaac, Jacob, luego las 12 tribus y un montón de familias, y bueno, el pueblo se había hecho un pueblo prácticamente incontable. Además, Dios les había dado tierras para que las habitaran. Luego, hermanos, entramos a otra etapa histórica. Se menciona a Moisés y a Aarón. Después de aquel tiempo de esclavitud, después de aquel tiempo de sufrimiento, de clamor del pueblo hacia Dios, Dios escuchó el clamor del pueblo que pedía su ayuda desde Egipto. Y Dios los había liberado por medio de su maravilloso poder. ¿Se acuerda de las cosas más asombrosas de ese momento? Dios abrió el mar para que el pueblo pudiera pasar en seco. Y dice la historia bíblica que en cuanto el pueblo pasó, y en cuanto el ejército egipcio empezó a entrar por ese mismo camino que Dios había abierto, entonces Dios dijo: mar, regresa a tu lugar. Y todos quedaron allí. Hace algunos años salió la noticia de que, no me acuerdo si Nat Geo o unos investigadores ahí arqueológicos habían encontrado en esa zona prácticamente un cementerio de personas que estaban muertas allí. Y dijeron, bueno, pudiera ser los restos de ese ejército que quedó allí. En el desierto, hermanos, aunque estuvieron en el desierto por causa de su necedad, ¿se acuerda? Pero aún en el desierto, Dios había tenido cuidado de ellos, dándoles agua, alimento, sombra. Dios les había dado la victoria de muchas batallas militares. Aún cuando hombres como Balac, rey de los moabitas, llamó a Balaam para que maldijera al pueblo de Dios, Dios hizo que esas intenciones de maldición se convirtieran en una bendición para ellos.
Y así, hermanos, llegamos al versículo 11, que nos narra la etapa de cuando cruzan el Jordán. Por cierto, al inicio del libro de Josué se nos narra en los primeros capítulos como cuando ellos cruzaron el río Jordán, ¿sabe qué pasó también? Dios detuvo el agua, río arriba, y ellos pudieron pasar sin necesidad de entrar al río. Al río lleno de agua, ¿no? Me gusta mucho ese texto porque hasta se nos aclara allí que era la temporada cuando el río llevaba tanta agua que se desbordaba. Y en ese momento Dios dijo, agua, hasta aquí llegas. El agua bajó y entonces todos cruzaron. Tan fenomenal fue aquella manifestación del poder de Dios en aquella nueva generación que construyeron ahí un altar para recordar el poder de Dios. Hermano, pero llegando al otro lado del río, pudieron hacer cosas asombrosas, como por ejemplo, ¿se acuerda? La conquista de Jericó. Jericó, una ciudad súper bien fortificada, una ciudad que era considerada prácticamente impenetrable, indestructible, fue conquistada sin la necesidad de que ellos lanzaran ni una sola piedra, ni una sola lanza, solamente obedecieron las instrucciones de Dios. ¿Se acuerda aquel proceso de 6 días dando ciertas vueltas, guiados por el sonido de trompetas, de instrumentos de los sacerdotes con el arca del pacto hasta el 7º día, aquellas 7 vueltas, y entonces cuando la instrucción fue gritar, gritaron, y aquellos indestructibles muros cayeron. Después, hermanos, vencieron a los amorreos, a los fereceos, a los cananeos, a todos esos que leímos hace un momento, a los heteos, a los gergeseos, a los heveos y a los jebuseos. Dios usó, dice el versículo 12, hasta avispas para causar terror a los enemigos de su pueblo y para darle la victoria a su pueblo. Hay ahí algunas opiniones diferentes entre los eruditos de la Biblia, si se trata de avispas literales o si se trata de terror o pánico que Dios provocaba en los enemigos que les ayudaba a vencerlos. Haya sido lo que haya sido, hermanos, el Señor estaba allí. El Señor estaba allí guiándoles, ayudándoles y dándoles la victoria en cada situación, en cada momento. Pero esto no termina allí, mis hermanos. Si podemos regresar al versículo 13, me conmueve profundamente lo que Josué les dice en el versículo 13. Mírelo nuevamente, por favor. Les di a ustedes una tierra en que no habían trabajado y ciudades que no habían edificado. Y de hecho, es como si Josué les estuviera diciendo, habitan en ellas. Viven allí ustedes en estas ciudades. Esa casa que tienes, no la construiste tú. Dios te la dio. Es como si hoy nos dijeran a nosotros, esa casa en la que vives, no la construiste tú ni la compraste tú. De viñas y olivares que no plantaron, comes. Es conmovedor la fidelidad que Dios había tenido con ellos. El cuidado bondadoso, fiel, constante, tierno, misericordioso, porque al igual que nosotros, ellos no habían sido un pueblo perfecto. Ellos no habían sido un pueblo tan fácil de cuidar. Habían sido rebeldes, necios, tercos, testarudos. Pero Josué puede mirar a todos a los ojos y decirles, les di a ustedes una tierra, o el Señor les dio a ustedes una tierra en que no habían trabajado y ciudades que no habían edificado y habitan en ellas, de viñas y olivares que no plantaron, ustedes comen el día de hoy. Hermanos, no cabe duda que Dios había sido bueno, Dios había sido misericordioso, Dios había sido fiel. Ahora ellos debían ser agradecidos. Yo no sé si usted haya escuchado por allí una frase que dice que la gratitud es la memoria del corazón. ¿Alguien lo ha escuchado? Se dice por allí, ¿no? La gratitud es la memoria del corazón. Para ser agradecidos, hermanos, debemos tener buena memoria.
y debemos decidir recordar y agradecer todos los beneficios, todas las bondades de Dios o de otras personas que hemos recibido en el pasado. Me parece que esta es la razón por la cual los versículos 1 al 13 están saturados de un recordatorio de Josué hacia el pueblo. Acuérdate lo que Dios hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Acuérdate lo que Dios hizo con Moisés y Aarón. Acuérdate lo que Dios hizo en el desierto con ustedes. Acuérdate cómo Él fue fiel para darnos alimento. Acuérdate cómo Dios mantuvo su promesa, cómo tuvo misericordia de nosotros, cómo nos ayudó y cómo nos sigue ayudando en la historia pasada, pero también en la historia reciente. Y nos dio la victoria en medio de tantas naciones enojadas, furiosas, muchas veces con ejércitos mucho más grandes o poderosos que nosotros. Pero la clave también estaba ahí al final del versículo 12. No fue nuestra espada, fue la espada del Señor. Y hermano, esto requiere humildad. Humildad para reconocer y humildad para agradecer. Humildad para reconocer y humildad para agradecer. Esto era precisamente lo que Josué esperaba que el pueblo hiciera, que recordaran para que fueran agradecidos, que recordaran todo lo que Dios había hecho por ellos y que así pudieran ser agradecidos con Dios. Y amado mío, nosotros también, si queremos ser familias bendecidas, debemos empezar a ser familias agradecidas con Dios. No importa cuál sea la etapa que vivas, no importa cuál sea la circunstancia que tú vivas el día de hoy, siempre puedes ser agradecido, mi hermano, porque la gratitud no es el resultado de la bendición de Dios. Qué fácil es ser agradecido cuando tenemos todo lo que queremos. Qué fácil es ser agradecido cuando parece que todo va bien. La verdadera gratitud, amado mío, no se da cuando tenemos todo lo que queremos o deseamos, ni cuando estamos de vacaciones con todos los gastos pagados. La gratitud es una expresión de seguridad, de confianza, de contentamiento en medio de cualquier circunstancia. Pero no se da de forma automática. Ser agradecido requiere una decisión consciente y completamente intencional. Ser agradecido requiere tomar una decisión consciente y completamente intencional. Porque, mi hermano, de forma automática lo que brota es la queja. ¿No te pasa esto? De forma automática, sin pensarlo, naturalmente, lo que brota es la queja. Y la historia del pueblo de Israel nos enseña que esto es una verdad. Oye, llegaron al desierto, acababan de ver a Dios abrir el mar, caray, para que pasaran por allí. Pero en cuanto llegaron a un lugar donde no había comida, empezaron a decir: ¿por qué nos trajiste aquí? Habían orado por años para que Dios se levantara y los libertara de esa esclavitud en Egipto. Pero después, quejándose, se atrevieron a decir: allá teníamos comida. Allá nos daban verduritas bien ricas. Allá, mira, teníamos tantas cosas que aquí no tenemos. Muchas veces, por la intercesión de Moisés, Dios era clemente, compasivo y misericordioso con ellos. Se quejaron de que no tenían carne, les dio carne. Se quejaron de que no tenían agua, les dio agua. Así fuera de una roca, en medio del desierto, donde no había tuberías por debajo del suelo como en nuestras casas, Dios proveyó agua. Hubo otras ocasiones, hermanos, en las que la queja tuvo consecuencias. Por ejemplo, el no poder entrar inmediatamente a la tierra prometida y el tener que vagar 40 años en el desierto. ¿Quieres ser bendecido por Dios, mi hermano? La queja no ayuda. Seamos agradecidos.
Tomemos decisiones que nos lleven a pasar de una actitud quejosa a una actitud agradecida. Porque otra vez, lo voy a repetir, lo natural, lo automático que brota del corazón, no tienes que esforzarte nada, es que surge la queja, surge pues estas ideas, ¿no?, de victimizarnos y tantas cosas. Ya les platicaba a Brenda algo de lo que vivimos en la familia esta semana. Pues empezamos allí a hacer una remodelación de unos baños que dijimos en un par de días acabamos y todavía nos falta poquito. Vi un meme por allí en Facebook que decía: no tengas miedo a iniciar esa remodelación de 2 semanas, no tengas miedo porque esos 10 meses se van a convertir en los mejores 2 años de tu vida. Y a veces así pasa, ¿no? Oiga, y uno empieza a quejarse. Ay, es mucho trabajo, ay, ya estoy cansado, ay, mira qué mugrero hemos hecho en la casa, ay, yo pensé que nos iba a tomar menos tiempo, y muchas cosas. Como por ahí del miércoles, estuve tentado a tomar esa actitud. Pero con la ayuda de Dios dije, bueno, pero también podemos estar agradecidos. Porque queríamos hacer esto desde hace como 2 o 3 años. Y por una u otra cosa no nos habíamos dado el tiempo para hacerlo. Ya empezamos. Mira, lo estamos logrando. Mira, está quedando muy bien. Oiga, yo no tenía idea de cómo cambiar un sanitario. Ya lo sé hacer. Si algún día se le ofrece, llámeme, cobro barato, no sé qué. Aprendí cosas nuevas. Oiga, y cuando lo logré, y porque vi un tutorial de YouTube, decía, antes de sellar con silicón, bájale, y si no se tira, bueno, haz varias pruebas que no fugue. Cuando bajé 2 o 3 veces la cadena y no se tiraba el agua, ¡wow! ¡Lo logré! Ya estoy convirtiéndome en un niño grande, ¿no? O en un adulto responsable. Eso fue broma, pero sí, tiene mucho de verdad. Hermano, y esto aplica en toda situación. En un hospital, en un funeral, en un momento complicado, de salud, familiarmente, laboralmente. La cuestión se trata de una decisión. ¿Tú decides si le das rienda a la queja? Tú decides. Otra vez, no vas a batallar mucho, es lo que sale, es lo que brota naturalmente del corazón. Pero también tú tienes la capacidad de decidir cambiar el chip, cambiar la actitud. En lugar de quejarme, voy a agradecer. Voy a agradecer a Dios. ¿Quieres ser bendecido por Dios, mi hermano? ¿Quieres que tu familia sea bendecida por Dios? Entonces ejercita tu memoria y decide ser agradecido. ¿Cuáles son las situaciones que te hacen vivir quejándote últimamente? A lo mejor si tú eres como yo, estás en esta etapa con niños, pues, yo veo, ya no estamos en esa etapa con niños tan chiquitos, pero todavía tenemos una necesidad, o vivimos con niños que son muy demandantes, no dejan descansar. A veces uno quiere decir, bueno, voy a acostarme un ratito y no te dejan porque ahí están. Ya no brincan arriba de nosotros, pero ahí están. Oye papá, oye mamá, ¿me ayudas con esto? Mira, es que necesito esto con la tablet. O mira, aquella clase, o esta tarea. Y se vuelve un caos a veces, y uno se cansa. Y los que tienen 2 o 3 hijos deben entender esto. Casi siempre están hablando los 3 al mismo tiempo. Y uno dice, a ver. Calma, uno por uno, ¿sí? No, pero los 3 ahí están hablando al mismo tiempo. Y luego Brenda va a decir, y súmale a mi marido, son 4. No solamente 3 niños, sino 4 ahí hablando al mismo tiempo y demandando algo de mí. Yo estoy hablando de la etapa en la que me encuentro. Tal vez tú te encuentras en otra etapa o en alguna otra situación. Cada etapa y cada situación es desafiante y muy demandante. Ahora yo digo, bueno, ya están creciendo mis niños, y algunos hermanos que ya van más adelante me dicen, bueno, eso es bueno por un lado, pero prepárese, pastor, porque nunca ha tenido un hijo adolescente. Y ya estamos empezando a tener una hija
adolescente y entendemos el cambio, la transición, el cambio de la dinámica, el cambio de la dificultad, pero sigue siendo difícil, sigue siendo desafiante. Y hermano, en toda circunstancia, en toda etapa tienes la oportunidad de quejarte. Pero se nos olvida que muchas veces puede darse el caso, nos quejamos de los hijos por los que orábamos. Nos quejamos de la esposa o del esposo que le pedíamos al Señor. Nos quejamos del trabajo por el que en algún tiempo de nuestra vida tanto pedíamos a Dios. Y así somos. En ese sentido la necedad va arraigada en muchas formas a nuestro corazón. Por eso tenemos que hacernos estas preguntas, hermanos. ¿Cuáles son las situaciones que te hacen vivir quejándote últimamente? ¿Alguna enfermedad, alguna situación económica difícil, alguna situación complicada en tu trabajo? ¿Se está complicando, joven, tu semestre en la universidad? ¿No has encontrado al amor de tu vida? ¿Tus hijos no te dejan descansar? ¿Tu esposo no resultó ser el príncipe azul que idealizaste cuando eran novios? ¿Tienes un hijo adolescente que prueba tu paciencia todos los días? Son solamente algunos ejemplos, algunas posibilidades. Agrégale las tuyas. Agrégale tus motivos personales y específicos. ¿Cómo podría ser mejor tu vida si decides cambiar de la queja a la gratitud? Repito la pregunta. ¿Cómo podría ser mejor tu vida si decides cambiar de la queja a la gratitud? Y hermano, no estoy hablando de que cambien las circunstancias. Eso tal vez cambie después, con la ayuda de Dios. Estoy hablando de un cambio de la actitud del corazón. ¿Cómo puede ser mejor tu vida hoy si decides cambiar de la queja a la gratitud? Alguien enfrentando un accidente automovilístico, quejándose, ¡ay, es que el otro no hizo el alto! Puede decir, bueno, Señor, gracias. Gracias porque yo estoy bien. Gracias porque no tengo que salir de aquí en camilla. Tal vez alguien muy grave en el hospital puede quejarse también, pero también puede decir, bueno, Señor, gracias porque estoy aquí con vida. Gracias porque a pesar de que voy a tener que estar aquí tal vez algunos días, tal vez tienen que operarme para corregir algún daño por el accidente, estoy con vida. Tengo este servicio médico, tengo los medios necesarios para salir adelante, y aunque haya algún momento en el que no los tengamos de inmediato, Dios nos puede ayudar a hacerlo. Hermano, cada situación, cada circunstancia, cada etapa en tu vida nos presenta desafíos, pero en cada etapa, en cada situación, en cada momento, tú puedes tomar la decisión de ser agradecido. Esa es la primera característica de una familia que Dios bendice: gratitud. Dios bendice a una familia agradecida. Hermanos, debiéramos enseñar a nuestros hijos a ser agradecidos, porque nuestros hijos aprenden de nuestro ejemplo. Si ellos me escuchan quejándome porque tengo que estar allí cambiando los baños, si ellos me escuchan quejándome porque tengo mucho trabajo en la iglesia, si ellos me escuchan quejándome porque ya surgió otro conflicto, otra necesidad que como pastor yo tengo que atender en la iglesia, ¿sabe qué van a aprender a hacer respecto a la iglesia? A quejarse, a quejarse, a quejarse y a quejarse. Enseñemos, aprendamos primero nosotros a ser agradecidos para que podamos enseñar a los que vienen detrás de nosotros a ser agradecidos en toda circunstancia. Lo repito, porque Dios bendice a una familia que es agradecida. Segunda virtud, hermanos, o segunda cualidad de una familia que Dios bendice es la fidelidad. Fidelidad. Llegamos al versículo 14 y le voy a pedir que lo lea conmigo en voz alta, ahí está en la pantalla. Dice así: ahora pues, teman al Señor y sírvanle con integridad y con fidelidad. Quiten los dioses que sus padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto y sirvan al Señor. Encontramos ahí en la primera línea, hermanos, dos mandamientos, dos instrucciones específicas de Josué al pueblo en aquel momento. Teman al Señor y luego sírvanle con integridad. Respecto al primer verbo, respecto al primer mandamiento, teman, este es un llamado a la obediencia al Señor.
Este es un concepto que luego algunas veces malentendemos o batallamos para entender, el concepto llamado temor al Señor, y entonces surgen ahí las preguntas, ¿no? Entonces, ¿Dios es alguien a quien yo le tengo que tener miedo? Entonces, ¿Dios es alguien, pues, de alguna manera de quien yo me tenga que cuidar porque me puede hacer daño? Y la forma sencilla en la que yo he aprendido a entender este concepto es: el temor al Señor es obediencia. El temor al Señor es obediencia. La capacidad de considerar no lo que yo deseo, no lo que yo quiero, no lo que yo pienso que está bien o que está mal, sino aprender a considerar lo que Él ha definido, que es correcto, que es incorrecto, que es digno de virtud y que no es digno de virtud. Todo aquello que Él ha definido como verdad, yo debo aceptarlo como verdad. Todo aquello que Él ha definido como pecado, yo debo someterme a su palabra y reconocerlo como pecado. Entonces, en primer lugar, Josué está dándoles una instrucción: teman al Señor. Decidan obedecer a Dios. Decidan ser un pueblo obediente. Segundo mandamiento, hermano, es sírvanle. Este verbo aparece, fíjese, es un asunto importante en el texto, porque de los versículos 14 al 28, ahí del capítulo 24 del libro de Josué, ¿cuántas veces cree que aparece? 14 veces. Sírvanle aparece 14 veces. En la Biblia, hermanos, significa principalmente trabajar, servir o cultivar. En todo el Antiguo Testamento este verbo, servir o sírvanle, se utiliza unas 300 veces en el Antiguo Testamento, y por lo general describe tanto el trabajo físico como el cultivo de la tierra, la servidumbre o el servicio espiritual y la adoración a Dios. Hace rato le decía a los varones que ahí en el texto de Génesis, donde dice que Dios puso a Adán y a Eva para que cuidaran y labraran la tierra, la palabra que se utiliza allí en hebreo es la misma que se utiliza aquí, o que utilizó Josué para decir sírvanle. Entonces, esta palabra tiene esos usos o esos significados: cultivar o labrar la tierra, trabajar, en términos generales, servir. Hermano, ¿a qué voy con todo esto? No debemos limitar esta acción, el servir al Señor, a algo que hacemos en el templo o a algo que hacemos en torno a la iglesia. Pero en casa es otra cosa, decimos o pensamos. Ya me voy, mi amor, ya me voy, niños, voy a servir al Señor. Oye, ¿y aquí? ¿Y aquí en casa? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? La palabra o el verbo en hebreo que se traduce como servir es abad. Todo lo que somos, todo lo que hacemos, hermanos, en todo lugar, en todo tiempo, debe ser un abad o un servicio, un trabajo que hacemos para Dios. Si tienes niños chiquitos, alimentar a tus niños es un abad. Ayudarles a bañarse, a vestirse, cambiar sus pañales, llevarlos a la escuela, todo. Cada una de las demandas de la paternidad y la maternidad debiéramos verlas con los anteojos o con la perspectiva de servicio o de ministerio cristiano. Porque, oiga, a veces llegamos a pensar cosas como: ay, estos niños, Señor, que me diste me impiden servirte. No, hermano, no, hermana. Esa es una perspectiva muy peligrosa. Muy peligrosa. Si Dios te ha dado un esposo o una esposa, allí tienes tu principal ministerio. Si además te ha dado hijos, te ha dado hijas, allí tienes otro ministerio muy importante. Oye, pero no me queda mucho tiempo para ir y hacer cosas a la iglesia. Bueno, atiende tu principal ministerio. Atiende tu principal tarea, tu principal trabajo que te ha dado el Señor. De tal manera que pueda cumplirse, hermanos, aquellas palabras del apóstol Pablo a los colosenses. ¿Se acuerdan lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 23? Todo lo que hagan,
háganlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Entonces, otra vez, volviendo al contexto de la familia, volviendo al contexto del matrimonio, volviendo al contexto de los hijos, de los nietos, tal vez usted ya tiene que también ayudar con el cuidado de los nietos, qué sé yo, de los sobrinos, tantas situaciones que se nos presentan. Todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Hermano, hoy en día muchos cristianos que vienen a la iglesia y sirven aquí con alegría, se visten hasta de forma especial para hacerlo cada semana, pero llegan a su casa y se acabó el servicio. Allí hacen todo de mala gana y quieren ser servidos en lugar de servir. Nadie que no está dispuesto a servir con fidelidad a su familia debería de servir en la iglesia. Lo voy a repetir. Nadie que no está dispuesto a servir con fidelidad a su familia debería de servir en la iglesia. Tu casa es tu primer y tu principal ministerio. Si tienes una esposa, tu esposa es tu principal ministerio. Y aplica al revés, hermana. Si tienes un esposo, tu esposo es tu principal ministerio. Si además tienes hijos, tus hijos son parte también de este principal ministerio, pero en este orden, porque luego también entramos en problemas cuando se nos olvida que antes de ser padres y madres, seguimos siendo esposos y esposas. Ahora, hermano, para servir a Dios con integridad o fidelidad, era necesaria una limpieza radical. Volvamos al texto, estamos en el versículo 14. Ahora pues, teman al Señor y sírvanle con integridad y con fidelidad. ¿Cómo era servir con integridad y con fidelidad? Algunas otras traducciones de la Biblia dicen con todo el corazón. ¿Cómo era eso? Dice enseguida, quiten los dioses que sus padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto y sirvan al Señor. Servir con integridad, servir con fidelidad al Señor demandaba una tarea de limpieza, de purificación. Sabemos, hermanos, por la historia del pueblo de Israel que ellos habían tomado costumbres, tomado prácticas de las naciones que les rodeaban. De hecho, una de las cosas que les advierte Josué en el capítulo anterior es, tengan cuidado porque no los exterminamos por completo a las naciones paganas, a las naciones vecinas. Por allí quedan todavía algunos. Y así como ha ocurrido en el pasado, hoy ustedes van a ser tentados a seguir haciendo alianzas con ellos, a seguir los hombres mirando a aquellas mujeres para casarse con ellas o viceversa. Y el problema no solamente era casarse, era que después los corazones de ellos o de ellas, de los del pueblo de Dios, eran llevados, arrastrados a la idolatría. Quiten los dioses que sus padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto y sirvan al Señor. Hermanos, esta no era una tarea sencilla. Lograr desarraigar una costumbre, una fe que se aprende en la familia, hasta el día de hoy, sigue siendo sumamente complicado. Cuando, como cristianos, por ejemplo, tratamos de compartir el Evangelio con personas que tienen otra fe, muchas veces la excusa o la barrera es que yo no puedo fallarle. Ni siquiera a veces a mis padres dicen, sino a la religión que me enseñaron mis padres. Y era precisamente lo que Josué le estaba diciendo a este pueblo. Quiten los dioses que sus padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto. Es decir, había una variedad de dioses, de ídolos que habían venido apropiándose de ellos en el camino. Cuando estuvieron en Egipto, algunos de Egipto, cuando estaban del otro lado del río, algunos dioses de los pueblos de por allá. Y habían pasado muchos años, hermanos, y todavía seguían vestigios, a veces raíces, de aquellos pecados, de aquella idolatría. Por eso la instrucción es quiten todo eso y sirvan al Señor. Y hermano, hoy yo quiero pensar que ninguno de nosotros tenemos problemas con ídolos religiosos tradicionales.
a los cuales adoramos o servimos. Pero seguimos teniendo problemas con ídolos que luego nosotros seguimos creando, seguimos permitiendo que se aniden en nuestro corazón. Al día de hoy, mi hermano, cualquier persona, escúchalo muy bien, cualquier persona, cualquier cosa que tome el lugar que le corresponde al Señor en tu corazón, se constituye un ídolo. Cualquier persona, cualquier cosa que tome el lugar que le corresponde al Señor en tu corazón, se constituye un ídolo. La pregunta para nosotros es, ¿has estado entregándote a algún ídolo en tu corazón? ¿Has estado rindiéndole tu corazón a otra cosa, a otras personas que están ocupando el lugar que le corresponde al Señor? ¿Sirves al Señor con integridad desde el seno de tu familia? ¿O solamente cuando vienes a la iglesia te pones la gorra de servidor? Hay algunas iglesias que visten de cierta forma a los servidores. A veces con un chaleco, a veces con una playera que dice por acá, ¿cómo te puedo servir? ¿Cómo puedo ayudarte? Y eso es bueno, me gusta. Pero no te pongas ese chaleco, esa gorra o esa playera solamente cuando vas a la iglesia. El lunes en la mañana, cuando tengas que llevar a tus hijos a la escuela, sírveles con amor, sírveles con lealtad. El martes, el miércoles y todo el tiempo que Dios te permita estar allí, sirve con fidelidad y con lealtad a tu familia. Esta es la segunda característica, mi hermano, de una familia bendecida por Dios, fidelidad. Y vamos rápidamente a la tercera, iniciativa. Iniciativa. Leamos en los versículos 15 al 18, por favor, en voz alta. Dice así: y si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién han de servir. Si a los dioses que sirvieron sus padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y el pueblo respondió: lejos esté de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que hizo estas grandes señales delante de nosotros y nos guardó por todo el camino en que anduvimos y entre todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y el Señor echó de delante de nosotros a todos los pueblos, incluso a los amorreos que moraban en la tierra. Nosotros pues también serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Tercera cualidad o tercera característica de una familia que Dios bendice es iniciativa. Me encantan las palabras de Josué. Era un anciano. Estaba a punto de morir. Sin embargo, todavía tuvo el valor, el coraje y la disposición real de decirles a todos, mirándolos a los ojos: ustedes tienen que tomar una decisión. Ustedes tienen que tomar una decisión. Ustedes tienen que escoger hoy a quién van a servir. Si a los dioses que sirvieron sus padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Tenemos muchas opciones. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Siempre me ha llamado mucho la atención cómo Josué toma la iniciativa, cómo hace algo que para muchos hoy en día es una falta de respeto, en la manera de hablar. Por lo general se enseña, no, primero menciona al otro, por cortesía, por amabilidad, por respeto, por lo que sea, y está bien. Pero aquí Josué entiende que no es una cuestión de cortesía ni de amabilidad. Él tenía que tomar la iniciativa. Él tenía que dar como líder, no solamente del pueblo, sino también de su propia familia. Tomar una decisión, tomar la iniciativa, aunque no supiera hasta ese momento cómo iban a responder los demás. Mi hermano, a veces nosotros esperamos a ver cómo reaccionan los demás para tomar una decisión. En este momento, para ser una familia bendecida, no debes esperar a ver cómo reaccionan tus vecinos, no debes esperar a ver cómo reaccionan las demás personas en tu familia, no debes esperar
Si eres papá, a ver cómo reaccionan, a ver cómo lo toman tus hijos. Toma la iniciativa. Toma la iniciativa. Toma decisiones que te van a tener que diferenciar de los demás. Tal vez vas a ser el vecino raro de la colonia, pero valdrá la pena. Tal vez vas a ser el padre de familia diferente en el grupo escolar de tus hijos. Pero ¿sabes qué? Dios no te ha llamado a encajar con ellos en todo, te ha llamado a obedecerlo a Él. Tal vez vas a tomar decisiones que para otras personas serán extrañas, serán a lo mejor hasta incorrectas. Pero Dios no nos ha llamado para agradar a las demás personas. Dijera el apóstol Pablo, Dios me libre de eso, porque en el momento en el que yo decida agradar a los demás, dejo de ser un siervo de Cristo. Eso lo dijo en Gálatas. Si no les parece bien servir al Señor, escojan ustedes, pero yo y mi casa serviremos solo al Señor. Josué tomó la iniciativa, hermano. Josué tomó una decisión, sin importar lo que fueran a responderle los demás. Gracias a Dios que al menos en los siguientes versículos 16 al 18, el pueblo responde positivamente. Ellos dicen, lejos esté de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses. Al menos su respuesta inmediata reflejaba una intención de hacerlo. La historia nos dice que muchas veces estas respuestas se quedaban solamente en palabras. Pero al menos sus palabras fueron positivas. Y mire cómo termina el versículo 18. Esta es la respuesta del pueblo a esa iniciativa de Josué. Nosotros pues también serviremos al Señor porque Él es nuestro Dios. Hermano, cuando tomas la iniciativa, arrastras. Cuando tomas la iniciativa, tienes la capacidad de influir en los demás. Cuando tomas la iniciativa orientada hacia lo que Dios quiere para ti y tu familia, tus palabras y tu ejemplo arrastran a los demás. Yo sé que a veces es difícil dar el primer paso, pero alguien lo tiene que dar. Y mi hermano, te toca a ti. Especialmente si tú eres esposo y padre, lo que se espera es que tú des el primer paso. Tú des el primer paso. Tu esposa y tus hijos te seguirán. Y aun si no lo hacen, tú debes dar el primer paso. Muchas veces las mujeres tienen que hacerlo. No es lo ideal, pero a veces ocurre así. Muchas veces los hijos dan el primer paso, tampoco es lo ideal, pero bueno, ocurre así. Y aun cuando ocurre como no debería ser, el Señor puede traer bendición allí. Pero varón que estás aquí, si estás casado, si tienes tus hijos, o te vas a casar, o esperas algún día casarte, toma la iniciativa. Toma la iniciativa. No esperes a que tu esposa o tus hijos la tomen. Tómala tú, te corresponde, nos corresponde a nosotros. Cuando tomas la iniciativa, los demás al ver tu ejemplo te van a seguir. Eso es lo que pasó aquí en el texto. Josué les dice, ustedes decidan servir a quien ustedes quieran, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y la respuesta al final del versículo 18 es, nosotros también serviremos al Señor nuestro Dios. Hermano, aquí están tres características de una iglesia de una familia que Dios bendice. Tres características de una familia que Dios bendice. La primera fue gratitud. Hagamos buena memoria de todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Independientemente de que hoy vivas una vida o un momento muy feliz o tal vez haya crisis, dificultades en tu vida, hagamos memoria para que podamos responder a Dios en gratitud. En segundo lugar, fidelidad. Dios nos llama a temerle, a obedecerle y a servirle. Y recuerda, el servicio no solamente lo que hagas aquí, el domingo o algún otro día, un rato, entre semana. Dios nos llama a servirle allá en casa. Si eres esposo, si eres padre, si eres esposa, si eres madre, si eres hijo, si eres abuelo, lo que sea que Dios te haya dado, sírvele con integridad y con fidelidad. Y en tercer lugar, iniciativa, porque esto es de valientes.
Esto es de hombres y de mujeres que están dispuestos a tomar la iniciativa, a tomar decisiones que te van a diferenciar de los demás, pero que te van a llevar a manifestar fidelidad y obediencia a Dios. Oramos. Señor, gracias te damos porque entendemos que tu palabra es real. Entendemos, Señor, que tú quieres bendecirnos, tú quieres bendecir a nuestras familias, pero nosotros también, Señor, debemos responder. Hoy hemos considerado estas 3 características: gratitud, fidelidad e iniciativa. Señor, ayúdanos. Queremos ser agradecidos contigo. Queremos ser fieles al ministerio que tú nos has dado, empezando en casa. Y queremos también, Señor, tomar la iniciativa de amarte y servirte solamente a ti. Ayúdanos a examinar nuestro corazón, Señor, para poder identificar tal vez ídolos que hemos permitido que se aniden allí, que tomen el lugar que te corresponde a ti. Y danos el valor de quitarlos de ese lugar que nosotros les hemos dado para que posean. Y amado hermano, si de alguna manera Dios te ha hablado a través de este mensaje, si tú estás dispuesto a tomar alguna decisión, a comprometerte con el Señor de cualquier manera, si tú quieres que tu familia sea bendecida por Dios, si quieres empezar a manifestar gratitud, fidelidad, iniciativa, si tú necesitas la ayuda del Señor en alguna situación difícil que estás viviendo familiarmente, matrimonialmente, levanta tu mano ahí donde te encuentras. Quiero orar por ti. Dios te bendiga, Dios le bendiga. Amén, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano, hermana. Pueden bajar su mano. Dios les bendiga. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Señor, aquí estamos. Gracias por las familias que nos has dado. Gracias por nuestras esposas, por los esposos que tú le das a las hermanas, por los hijos, por los nietos. Gracias por todo lo que tú nos das en el aspecto familiar. Hoy queremos presentarnos delante de ti y decirte, Señor, queremos ser familias bendecidas. Ayúdanos a ser agradecidos contigo. Ayúdanos a ser siervos tuyos con fidelidad, allí desde el seno de nuestro hogar. Queremos también, Señor, tomar la iniciativa para servirte y adorarte solamente a ti. Guía y ayuda, por favor, a cada uno de mis hermanos que ha expresado la intención de responder a este mensaje, de comprometerse de alguna manera levantando su mano. Tú conoces exactamente lo que hay en su corazón, la necesidad, la decisión que le ha guiado a levantar su mano esta tarde. Ayúdanos y manifiéstate con poder y bondad en nuestras vidas y en nuestras familias, porque yo quiero, Señor, una familia bendecida por ti. Y queremos una familia bendecida por ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén.